amados, muchísimas bendiciones de parte de la comunidad cristiana de Los Cocuyos y en el mío propio y la familia. Le doy gracias al Señor por su favor y por su misericordia y la gracia que ha derramado sobre nosotros en la oportunidad de poder seguir predicando el Evangelio. Lo que más anhelamos, lo que más motivados estamos a hacer es seguir predicando el Evangelio de la gracia, que se ha revelado a nuestra vida y nos ha dado vida, y desde la misma Biblia, desde las Sagradas Escrituras, queremos seguir predicándolo. Y también por este medio, tanto por nuestro canal en YouTube, como a través de la señal en Radio Dinámica 1490. Saludo, tomo unos segundos para saludar a toda la audiencia en Radio Dinámica y el programa Ad Fontes. Salimos a nivel de toda la Gran Caracas y a través de nuestra página web los días domingo, 8 de la mañana, 7 de la noche, Ad Fontes, de vuelta a las Escrituras. Bueno, y seguimos en nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Iniciamos recientemente esta serie nueva. Esta es la segunda enseñanza de esta serie que le hemos puesto por título Una iglesia naciente, una fe inquebrantable. La primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Probablemente después del final de esta carta tendremos algunos mensajes para luego volver sobre la segunda carta, volver sobre Tesalonicenses, ya la segunda carta del apóstol Pablo a esta iglesia modelo, a esta iglesia que es una iglesia saludable, a la cual haría bien estudiarle y nosotros pedirle al Señor que haga conforme a lo que hizo acá en nuestras vidas. El sermón del día de hoy, la enseñanza Tesalónica, una prueba de fe y amor. Tesalónica, una prueba de fe y amor, y estaremos ya en el primer capítulo, los primeros 4 versículos. Antes, como siempre hacemos, oremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, guíanos por medio de tu palabra. Que podamos recrearnos hoy al hablar de tu palabra, que ella sola, la cual es suficiente, haga su obra en cada uno de nosotros. Que tu palabra nos lleve a los pies de Cristo. Que la luz que emana de ella alumbre en nuestra vida, en nuestros ojos, en nuestro entendimiento, de tal manera que nos deje asombrados de tanto esplendor por la gloria tuya, Señor. Y que tu amor nos agobie y que vengamos a tus pies en todo momento, siempre para tu gloria, para tu honra, la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recientemente hemos dado inicio a esta serie, una pequeña introducción que tuvimos a la carta en Tesalónica. Hablamos un poco de la ciudad, los pormenores. Hablamos de ese segundo viaje del apóstol Pablo. Partimos desde el capítulo 17 en el libro de los Hechos. Lucas, narrándonos con lujo de detalles todo ese periplo del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, haciéndose acompañar por Silas o Silvano, también Timoteo y también Lucas, el historiador Lucas, juntamente con Pablo. Y entre muchas de las dificultades que acaecieron allí en Filipo, en Berea también, estando en Mileto y luego en Tesalónica, allí la iglesia de los tesalonicenses es fundada en medio de grandes dificultades, y la comunidad en pleno experimentó un avivamiento en su fe y en sus relaciones, propiciado particularmente por la búsqueda profunda, incesante del Señor que ellos experimentaron. La vida de la iglesia en Tesalónica es un ejemplo de virtud, es un ejemplo de sed de Dios, de saciarse de la presencia del Señor para la iglesia de hoy. Es una iglesia del ayer, ejemplo para la iglesia de hoy. Acompáñame entonces en la lectura de estos primeros 4 versículos de este primer capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Ese es el saludo que
regularmente caracteriza al apóstol y en sus cartas, que dirige en sus cartas. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados en Cristo, su elección de vosotros. Es un inicio intenso. Hay dos cosas que quiero puntualizar en el inicio de esta carta. Algo que es maravilloso, más allá del mensaje introductorio de quién es o de quién escribe el autor de esta carta, que básicamente así a plenitud, la gran masa y prácticamente la mayoría está de acuerdo en que la autoría de la carta es de Pablo, de Saulo de Tarso. Este Silvano, que refrenda la carta aquí al inicio, que Pablo se hace acompañar de Silvano, es el mismo Silas que leímos en Hechos 17, que Lucas así se refiere a este hombre, es la misma persona. Pablo se refiere a él en sus cartas como Silvano. Mis hermanos amados, quiero que iniciemos haciéndonos una pregunta que yo me he hecho previamente. ¿Cuáles creemos nosotros? Puedes pensar en ellos, puedes compartirlo con nosotros. ¿Cuáles son las evidencias de que Dios está obrando en una iglesia? ¿Cómo llegas tú a la conclusión? ¿Cómo concluyes? ¿Cómo tú argumentas de que Dios está obrando en una iglesia? ¿Cuáles son esas evidencias? O déjame plantearte esta pregunta de una manera más sencilla, más específica, más concreta. ¿Cómo podemos evaluar si Dios está obrando en una iglesia local? Es decir, si yo como pastor estoy haciendo esta pregunta para los cocuyos, ¿cómo yo puedo evaluar si Dios está obrando en la iglesia, en la comunidad cristiana de los cocuyos? Hazte esta misma pregunta tú mismo. Si formas parte de una iglesia local, ojalá que sí. Si eres cristiano, de hecho, deberías formar parte de una iglesia local. Esta pregunta es pertinente en tu vida. ¿Cómo evalúas que Dios está obrando en tu iglesia? ¿Y por qué hacernos esta pregunta? Bueno, debemos hacernos esta pregunta que es tan importante. Yo creo que es vital que nosotros reflexionemos sobre esto. Porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque muchas veces llegamos a evaluar y llegamos a conclusiones y nuestros criterios no llegan a ser del todo objetivos. Lamentablemente, muchas veces nos valemos de criterios que no son adecuados para evaluar la salud de una iglesia, para llegar a concluir que Dios sí está obrando en nuestra iglesia, en aquella iglesia, o por el contrario, puedes llegar a concluir que X iglesia, en esa comunidad, Dios no está obrando. Lamentablemente muchas veces nos valemos de criterios inadecuados para responder esta pregunta. Que si una iglesia tiene una asistencia numerosa, entonces Dios está obrando. Por el contrario, mira, esta iglesia tiene una escasa asistencia, allí no está Dios. Y debo aclarar que no hay nada de malo en que una iglesia tenga poca membresía o poca asistencia. No hay nada de bueno en que, o no hay nada de malo, digámoslo, en ambos casos de que una iglesia tenga poca asistencia o que una iglesia tenga una asistencia numerosa. Ojalá que esta iglesia, estoy hablando de mi iglesia local donde el Señor me ha traído a servirle por su gracia, por su obra y su misericordia, ojalá esté rebosante en número. Ojalá. No tiene nada de malo el hecho de que las iglesias locales tengan numerosas personas, numerosos ministerios. Pero ahora, ninguna de esas cosas en sí misma puede llevarte a ti a tomar la decisión y la conclusión, entonces, no la decisión, la conclusión de que en esa iglesia Dios está obrando.
Incluso tú puedes tener una buena doctrina, una buena ortodoxia, y eso no ser señal de ser una iglesia saludable donde Dios esté obrando. ¿Y por qué digo esto? Bueno, puedo tomar el ejemplo de la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, una iglesia que tenía una buena doctrina, una iglesia celosa con la doctrina, con su ortodoxia, pero falta en su ortopraxis. El Señor terminó dando un veredicto de esta iglesia que dista mucho de ser la evaluación y la conclusión de una iglesia saludable. Habían abandonado nada más y nada menos que su primer amor. Y yo creo que esta pregunta debemos contestárnosla cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos evaluar entonces si Dios está obrando en una iglesia? ¿Qué podemos aprender de estos cortos versículos, 4 versículos que estaremos viendo y que ya estamos viendo el día de hoy? Bueno, esa es la pregunta que queremos responder al continuar con nuestra serie expositiva en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalonicenses. Al iniciar esta serie, el Señor había hecho una obra sorprendente en la ciudad de Tesalónica durante el segundo viaje misionero de Pablo, y con tan poco tiempo. Algunos distan de que estos son 3 semanas hasta 6 meses. Algunos los logran colocar en 2 meses. No sabemos a ciencia cierta. Son algunas proyecciones muy particulares, pero la más corta 3 semanas, 3 sábados o 3 días de reposo. La más larga va hasta 4 o 6 meses, es decir, en ese lapso de tiempo, que es corto tiempo, a pesar de esa intensa persecución que fraguó, que estuvo sobre esta comunidad, que se levantaron hombres, hombres y mujeres que convirtieron a esta ciudad de Tesalónica en una iglesia que vino a ser modelo, un ejemplo, en una iglesia que es un modelo y es un ejemplo, es un modelo a imitar para muchas de nuestras iglesias al día de hoy. Veamos, por ejemplo, lo que dice el verso 7 y 8. De manera que llegaste a ser un ejemplo. En este mismo capítulo 1 de la carta, en la primera carta de la iglesia en Tesalónica. De manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia, en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, ha tenido amplificación, amplitud, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, ha resonado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué era lo que hacía de esta iglesia una iglesia modelo? ¿Qué es lo que hace de esta iglesia de Tesalónica un modelo a nosotros imitar en nuestro tiempo? ¿Qué era lo que evidenciaba la obra de Dios en medio de ello? Bueno, 2 cosas. Quiero hablarte de 2 evidencias que están claramente allí, 2 cosas. Y debo aclarar que podríamos decir muchas otras acerca de esta iglesia, pero yo creo que estas 2 son suficientes, por lo menos para abarcar estos primeros 4 versículos. ¿Cómo sabemos que Dios está obrando en una iglesia local? ¿Cómo sabemos que la obra del Espíritu está trabajando, está obrando, se está moviendo? ¿Cómo sabemos que Dios y su Espíritu está obrando hoy en nuestras iglesias locales? Hazte esa pregunta. Bueno, primero, la primera evidencia, y quiero que me acompañes, quiero que podamos entender esto a la luz de la revelación del apóstol Pablo y lo largo de las 2 cartas, porque esto se va a ir afianzando. Este primer mensaje luego de la introducción va a afianzarse posteriormente en el resto de los capítulos de ambas cartas. Bueno, porque la iglesia en Tesalónica estaba compuesta por personas genuinamente convertidas al Señor. Personas que habían llegado a los caminos del Señor y que habían experimentado un verdadero y genuino cambio producto de un nuevo nacimiento. Bueno, pastores, ¿no se supone que toda iglesia local está compuesta por personas que han nacido de nuevo? Pudieras llegar a hacerte esta pregunta. Bueno, sí, sí y no. Sí se supone, pero lamentablemente no siempre es así. No siempre nuestras iglesias locales están conformadas por personas que han nacido de nuevo completamente. ¿Saben por qué? Y esto pudiera llegar a ser
un poco contradictorio, pero no necesariamente es así. Una de las parábolas dice que al final de los tiempos, precisamente habla la parábola del final de los tiempos, pasará el ángel del Señor y vendrá a limpiar la era, y por un lado estará el trigo, por otro lado estará la cizaña, hablando de que en este mundo el trigo y la cizaña crecen juntamente. No necesariamente en esa parábola se está hablando de la iglesia local, pero entendemos que en este mundo, y la iglesia local forma parte de este mundo, entonces puedo también, por extensión, creer que tanto el trigo como la cizaña crecen juntos en el mundo, pero también crecen juntos dentro de las empresas y crecen juntos dentro de las universidades, por lo tanto crecen juntos dentro de las iglesias locales. Entonces, sí, hay una primera razón por la que no vemos eso, es porque tendemos a asumir, nosotros asumimos a priori, de primera, que todo el que es miembro o que todo aquel que asiste a una iglesia, sobre todo a una iglesia que es sana doctrinalmente, es un verdadero cristiano. Y en segundo lugar, asumimos esto en segundo lugar, porque de verdad hemos perdido, no estamos apercibidos del inmenso milagro tan poderoso que es el nuevo nacimiento. Eso que el Señor estaba comunicando a Nicodemo. Necesario es, Nicodemo, a un maestro de la ley. Necesario es que nazcas de nuevo. Hemos perdido el asombro y hemos perdido el estar apercibidos de ese milagro tan grande, tan portentoso como lo es la conversión y el nuevo nacimiento. Veamos nuevamente el verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia de los tesalonicenses, y piensen un momento o presten atención a lo siguiente. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No es una iglesia local que está fundada por estar fundada. No es una iglesia local que está abierta allí y que se están reuniendo para hacer cualquier cosa. Es la iglesia de Tesalónica en Dios y en el Señor Jesucristo. Y Pablo no se está refiriendo a una simple reunión o una simple asamblea de personas que tienen algún fin en común que perseguir durante su reunión. La palabra iglesia es una palabra que está compuesta por dos términos, que por un lado es ek y la otra es kaleo. Esas dos palabras que luego en el griego nos presentan la palabra eclesía, que es asamblea, una reunión o una asamblea de personas, ¿verdad? Bueno, esta palabra ekkaleo significa los que han sido llamados desde afuera. Ekkaleo significa aquellos que han sido llamados desde afuera. Era una palabra muy común en los días del apóstol Pablo, tanto en los judíos como en la cultura grecorromana. Y había una versión, por cierto, la que les he hablado de la eclesía, una versión que fue traducida del hebreo al griego, que es eclesía, y era para referirse a una asamblea general del pueblo del Señor. De manera que Pablo está identificando desde el primer versículo la iglesia que como pueblo de Dios está actuando como el nuevo pacto. Esa iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia que es el Israel de Dios del nuevo pacto. Y esto debe quedar muy claro, no es cualquier reunión. Cuando se reúne la iglesia local el primer día de la semana, día domingo, no es cualquier reunión. Eso no es cualquier asamblea de personas, de ciudadanos, no es cualquier reunión. Es la reunión de aquellos que han sido llamados, convidados, convocados desde afuera. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esa reunión no es cualquier reunión personal, no es cualquier reunión de personas, es una única reunión en el mundo porque se están reuniendo, se están dando cita personas que han sido convocadas. ¿Convocadas por quién? ¿Por el pastor? No. ¿Por el anciano? No. ¿Por alguien? No. Han sido convocados por Dios mismo. Dios es el que te atrae a una iglesia en particular, una iglesia local. Han sido llamados por Dios y cuyas vidas están arraigadas
y cimentadas en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto es lo que era la iglesia de Tesalonicenses. Por eso quiero hablar de esas dos cosas. Y eso llama la atención porque en casi todas las cartas del apóstol Pablo, él mencionaba la ciudad en donde estaba la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Filipo, la iglesia de Dios que está en Éfeso. Pero esta era la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Mis hermanos, la iglesia no es simplemente un grupo de hombres y mujeres que poseen algunas creencias que se difieren de otros grupos de personas. No, la iglesia es una asamblea de personas que han sido llamados por Dios para salir del mundo y venir a pertenecer a la comunidad del reino. Han sido sacados del sistema del mundo para pertenecer al reino y a la comunidad de los cielos. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia es la comunidad de aquellos que han sido convocados de entre hombres y mujeres que pertenecen a otro reino, un reino celestial que no es de este mundo. Hombres y mujeres que tienen otra ciudadanía. Sí, yo nací en esta nación, soy venezolano, soy de Caracas, soy caraqueño, pero mi primera nacionalidad y mi primera ciudadanía es celestial. Eso es lo que es la iglesia. Personas que han sido unidas en Cristo por la fe. Y personas cuyas vidas se encuentran escondidas en Cristo, en Dios. Según lo que escribe el apóstol Pablo a Colosenses capítulo 3 y verso 3. Pablo escribe esta carta con la confianza de que se está dirigiendo a personas que han nacido de nuevo. Esa es la convicción del apóstol Pablo, que está escribiéndole a una iglesia en Dios y en Cristo Jesús que han tenido una conversión genuina. Estos creyentes de Tesalónica se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Eso lo da, Pablo da fe de eso, verso 9 de este primer capítulo 1. Pues ellos mismos cuentan acerca de vosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La mayoría de los que formaban parte de esta comunidad procedían de un trasfondo pagano, oscuro, pero cada uno de ellos habían abandonado a sus ídolos personales para venir a creer en el único Dios verdadero. Mis hermanos, la iglesia no es un club al cual te afilias y en el cual tú pagas una cuota de afiliación mensual o semestral o anual. Y si no quieres ir, no pasa nada. Y si no pagas, no puedes entrar. La iglesia no es un club social. La iglesia es un gran milagro de Dios para nosotros aquí en este mundo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y ni las tinieblas podrán contra la iglesia. Ninguna dificultad podrá socavar las bases y los fundamentos de la iglesia. Es un milagro, realmente. Si la iglesia es un milagro, si cada iglesia local que se ha levantado en cada ciudad de cada país en este mundo es un milagro, entonces ser parte de cada iglesia local es un verdadero milagro. Mi amado, mi amada, tú que me ves hoy y que me estás escuchando, por amor a Cristo, por amor al Dios Padre y verdadero, si tú dices creer en el Señor, pero no formas parte de una iglesia local, corre despavoridamente, órale a Dios para que te alumbre la mente y el entendimiento y coloque en tu mente y corazón una iglesia local donde tú puedas congregarte y ser bendecida con la predicación de la palabra y de la sana doctrina. Entonces, si la iglesia es un milagro igualmente ser parte de la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dios entonces tiene que llamarnos de la muerte a la vida para formar parte de su iglesia. Dios tiene que abrirnos los ojos para ser parte de la iglesia. Dios tiene que regenerarnos para traernos a la fe y ser parte de su iglesia. Dios tiene que darnos nueva vida en Cristo para ser parte de la iglesia. Y mi amado, eso no es poca cosa. Eso es un verdadero milagro.
Dice Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Los ojos de vuestro entendimiento, dicen otras versiones, sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mis hermanos, no existe nada que puedas hacer para ver quién es salvo y quién no. Eso lo sabe solamente el Señor. No hay ningún sistema, ninguna metodología, ningún método que tú puedas aplicar que te permita depurar dentro de las iglesias aquellos que forman parte de la iglesia verdadera, de lo que llaman los teólogos la iglesia invisible, de aquellos que no son parte de la iglesia, que están dentro de las iglesias locales, y de aquellos que nunca jamás serán parte de la iglesia, pero que dicen a viva voz que son cristianos al día de hoy. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque hay testimonios en la palabra. En el libro de los Hechos nos encontramos a Simón el mago. Pedro lo bautizó, pero nunca llegó a ser de la iglesia verdadera. No fue de la iglesia invisible. Pablo escogió a Demas como uno de sus colaboradores. Y al inicio, él lo dijo, escogí a Demas como uno de mis colaboradores. Así mismo lo dice. En una de sus cartas dice, os saluda Demas, mi colaborador. Pero después se pervirtió la vida de Demas, abandonó a Pablo. Y luego Pablo termina diciendo, Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Dios quería, mis amados, ¿por qué esto está escrito? Porque Dios quería que nosotros supiéramos esto. De que habrán personas que forman, y hay personas que forman parte de nuestras iglesias locales, pero que no han sido llamados desde afuera para formar parte de la iglesia verdadera y la iglesia invisible que conforma la iglesia y el cuerpo de Cristo en todo el mundo. No han sido llamados y convidados, pero están dentro. Forman parte de nuestras iglesias locales. Eso es una gran realidad. Entonces, uno de los puntos primordiales es, Dios está obrando en una iglesia cuando esa iglesia está compuesta por personas que han nacido y han tenido una conversión genuina y han nacido de nuevo. Hombres y mujeres que han entendido el evangelio de la gracia y lo han aceptado por fe. Hombres y mujeres que han entendido que nosotros somos justificados no por nuestras obras. Nuestras obras no nos justifican. La fe sí. Hemos sido justificados solo por la fe y por la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Las obras no nos justifican, pero las obras son importantes, porque las obras dan evidencia de la fe que nosotros hemos creído. Hombres y mujeres que sin ser perfectos manifiestan en sus vidas los frutos de un verdadero y una verdadera transformación, producto de la obra regeneradora del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces tengo que hacer una pregunta. Tenemos que seguir haciéndonos preguntas. ¿Tú eres un verdadero creyente? ¿Te consideras un verdadero creyente? Y no te estoy preguntando si tú eres miembro de una iglesia local. No me malinterpretes. Una cosa es que tú asistas a una iglesia local y otra cosa es que tú asistas a una iglesia siendo un verdadero creyente. Son dos cosas totalmente diferentes. La pregunta es, ¿tú te consideras un verdadero creyente? Mi amigo, ¿tú reconoces que eres un pecador? Que de no haber sido por la gracia y la misericordia de Dios, merecerías ser arrojado a las afueras, al fuego eterno donde allí el gusano arderá eternamente. ¿Te consideras un verdadero cristiano, un verdadero creyente, necesitado de la gracia de Dios, de la redención del Señor y de su evangelio que te purifique y te santifique y de su perdón de pecado diariamente y que necesitas del arrepentimiento por tu pecado diariamente? Esa es la buena noticia del evangelio. Que nosotros diariamente reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de un Redentor, aquel que estuvo en la cruz una sola vez y para siempre, suficiente para el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros.
Esa es la buena noticia que los tesalonicenses habían acogido en su corazón. Esa es una primera evidencia, que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo y han experimentado una conversión genuina. Por eso la pregunta, ¿te consideras un verdadero creyente? Segunda evidencia. Hay una evidencia más en nuestro texto de la obra de Dios en esta iglesia y en cualquier otra iglesia que deberíamos encontrar en nuestras iglesias locales. Número 2. No solo una iglesia compuesta de creyentes genuinos, verdaderos creyentes convertidos, sino también una iglesia compuesta por hombres y mujeres creyentes que manifiestan diariamente, que dan evidencia diariamente de un carácter genuino cristiano. Y de esto debo hablar. Para hablar de un carácter genuino cristiano, un creyente convertido genuinamente, debo hablar de tres cosas. La tríada, como le llaman los teólogos. No solamente una verdadera conversión, sino un verdadero carácter cristiano. Versos 2 y 3. Pablo dice que él siempre daba gracias a Dios. ¿Por qué cosa? ¿Qué era lo que Pablo evidenciaba, veía, visualizaba, experimentaba diariamente en esta iglesia, por la cual no cesaba de dar gracias al Señor? Versos 2 y 3. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe. Mira lo que conforma un verdadero carácter cristiano genuino, un creyente convertido, nacido de nuevo. Vuestra obra de fe, la fe, vuestro trabajo de amor, el amor, y vuestra firmeza o la firmeza de vuestra esperanza, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, mis amados, está confiado, consciente de que así como Dios formó esta iglesia, Dios trajo esta madurez visible a esta iglesia. Pablo daba gracias a Dios por el carácter genuino, evidenciable, mostrable de la iglesia de Tesalónica. Pablo y su equipo amaban a esta iglesia, es una iglesia modelo, porque ellos evidenciaban tres cosas: fe, amor y esperanza. Es por eso que su vida de oración se caracterizaba por la gratitud. Pastores, ministros, líderes, diáconos, ancianos en nuestras iglesias, ujieres, servidores en general en nuestras iglesias. Nuestras oraciones están colmadas de gratitud por la iglesia local en donde estamos sirviendo al Señor. Déjame hacerte una pregunta más que yo tuve que hacerme esta semana también. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por tu iglesia local? Pastor Jonathan, ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias al Señor por la iglesia en donde le estás sirviendo por su gracia y misericordia? Mis amados, todas las noches al orar al Señor, le doy gracias por mi iglesia local. Sí tengo motivos para agradecer al Señor por esta iglesia local, donde me ha puesto ya a lo largo de 29 años. El año que viene, Dios mediante, cumplimos nuestras primeras 3 décadas, 30 años. Dios ha sido bueno. Ojalá que como líderes, como servidores del Señor en cada iglesia local tengamos oraciones de gratitud diariamente por nuestras iglesias. ¿Cuándo fue la última vez? Pero no unas oraciones en sentido general. Padre, gracias por la comunidad cristiana Los Cocuyos. No de manera general, sino cosas específicas que tú aprecias de la iglesia. Padre, gracias por nuestros ancianos, personas ya mayores, que muestran su amor para nuestros jóvenes. Padre, gracias por los adultos, trabajadores profesionales de la salud que han entregado horas para la comunidad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste específicamente por algo de tu iglesia local? Pablo encontró razones para dar gracias por la iglesia en Corinto. A pesar de lo que conocemos de la iglesia en Corinto, Pablo encontró razones para dar gracias. Bueno, asimismo yo consigo razones para dar gracias y orar y ser agradecido al Señor por la iglesia Los Cocuyos.
tú también debes tener razones para orar y para agradecer al Señor por tu iglesia local. Pablo evidenciaba tres cosas, lo que llamó la tríada, y aparece constantemente en el Nuevo Testamento: fe, amor y esperanza. Y esta es la esencia. Eso debe estar en el corazón de un creyente genuino cristiano que se ha convertido genuinamente al cristianismo y al Señor. Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Y ahora permanece en Primera de Corintios 13, el capítulo maravilloso para hablar del amor, pero el amor en medio de un contexto de los dones espirituales en una iglesia que fue dotada especialmente por dones espirituales de gran envergadura, a pesar de su vida pecaminosa, a pesar de que se entregaban en la mesa del Señor y hacían locuras allí, ya que tenían años en los caminos del cristianismo, y dejaban a un lado a los nuevos nacidos. Mis hermanos, dicen que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Este es el corazón del verdadero carácter cristiano. Mire, tú puedes estar en 15,000 ministerios. Tú puedes pertenecer a varias asociaciones cristianas de gran envergadura en el mundo. Pero el Señor va a usar como tabla de medida para saber si estamos madurando en la vida cristiana esta tríada: la fe, el amor y la esperanza. Estas son las virtudes que dan energía a tu vida cristiana, a tu vida de creyente. Y esa tríada es la que produce fruto apacible de justicia por amor a su nombre. Esa fe verdadera, esa fe genuina es la que produce las obras que traen fruto de agradecimiento. Pablo en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. La fe que obra por amor. Eso es lo que está evidenciando la iglesia en Tesalónica. Y como lo dice Santiago, una fe que no tiene obras es una fe muerta. ¿Tu fe tiene obras? Muéstrame tus obras por la fe que has tenido y albergado en tu corazón. Una fe en Cristo Jesús. La verdadera fe es ese combustible, mis amados, que nos mueve a obrar para darle gloria y honra y para servir a nuestro Dios y a su iglesia local al entender lo que Él hizo para salvarnos. La fe es ese combustible que nos mueve realmente. Pero también Pablo le da gracias a Dios por estos creyentes de Tesalónica porque recordaban el trabajo. Recordaba el trabajo que ellos hacían motivados por el amor a Dios. Ese es un amor que no se agota. Ese es un amor. Yo no sé cuántas personas he llegado a escuchar hablar y decir lo siguiente: pastor, yo me cansé, pastor, con fulano de tal, de darle y no encontrar absolutamente nada. Pues mi amado, déjame decirle, el amor de Dios es ese amor inagotable que nunca se ha cansado de dar y de dar y de dar. Y nosotros hemos sido llamados en esta vida cristiana, en este lado de la eternidad, en el aquí y en el ahora, a manifestar estas tres cosas: fe, amor y esperanza. Ese amor es un amor que viene primeramente de Dios. Yo no tengo ese amor lo pone Dios en nuestros corazones. Y si viene de Dios, como Dios es amor y nos amó primero, por eso le conocemos y le amamos, ese amor es un amor inagotable. Es el Gesed de Dios, que es un amor pactual inagotable. Precisamente de eso se trata la vida cristiana. De dar. Esta es una virtud en la que nunca dejamos de crecer, de hecho. Y es interesante notar que a estos cristianos de Tesalónica, Pablo les dice en el capítulo 4, verso 9, mas en cuanto al amor fraternal, para hablar de esta virtud, el amor, ¿abundamos en amor en nuestras iglesias? ¿Amamos a los hermanos? Porque Cristo dijo que los demás conocerán del evangelio. Que los demás, los del mundo, en el contexto, aquellos que aún no me conocen, conocerán de mí si ustedes se aman. ¿Nos amamos en nuestras iglesias locales? ¿Hay amor fraternal como el amor fraternal que sellaba la vida de nuestros hermanos en Tesalónica? No tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Mis hermanos,
Nuestro corazón es enseñable por parte de Dios. Abramos el corazón y dejemos que nos enseñe a amar a nuestros hermanos. Por más difícil que sean, amemos a otros. Pablo ora por ellos para que sigan creciendo en amor. O sea, la gente que te conoce, mi hermano, vamos a poner este ejemplo, la gente que te conoce en la iglesia local, tus vecinos, deberían pensar y decir, oye, es verdad, fulano de tal, Jonathan, David, Jesús, José, es una persona amorosa. La verdad es que tal persona, tal hermano, es una persona tan amorosa. Tengo tanto tiempo sin haberle visto y ahora que le veo después de tanto tiempo, sigue siendo la misma persona fraternal, candorosa, bondadosa, piadosa. Las personas, mis hermanos, están diciendo eso de ti cada día. Wow. Eso es lo que deberíamos escuchar de la boca de tantas personas dentro de nuestras iglesias locales si fuera también. Eso es lo que Pablo quiere para que estos creyentes abunden en amor. Cristo nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. La pregunta es si tú percibes esa clase de amor en tu vida hacia otras personas. No si tú percibes esa clase de amor de otras personas hacia ti. No, pastor, en la iglesia local no me aman. No, eso no es lo que yo estoy preguntando. La pregunta es, ¿ese es el tipo de amor que caracteriza el amor que tú estás dando a otros en la iglesia local? Esa es la pregunta sobre la cual reflexionar. Si Pablo estaría presente hoy, y es una pregunta que sigo haciéndome, amigos, hermanos, que nos escuchan, que nos ven a través del canal, esta es la pregunta. Si Pablo estuviese vivo hoy y estuviese en nuestras iglesias locales, ¿le escribiría Pablo una carta a los cocuyos dando gracias a Dios por nuestro trabajo de amor? ¿Pablo estaría agradecido al Señor por nuestro amor fraternal? Cada uno de nosotros tiene el deber de preguntarse, ¿cómo sería nuestra iglesia si todos nuestros miembros fueran como la iglesia de Tesalónica? Si en todo se hiciera palpable la misma obra de fe y del mismo trabajo de amor. Así que Dios está obrando en una iglesia cuando sus creyentes, sus miembros manifiestan frutos de una conversión genuina, fe, amor y esperanza. Dios está obrando si los que conforman parte de la iglesia son creyentes que han nacido de nuevo. Y Dios está obrando si esos creyentes que han experimentado una conversión genuina están dando frutos de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera conversión. Frutos de fe, de amor y de esperanza. Mis hermanos, no queda más sino dar una conclusión al final de esta enseñanza de dos cosas que hemos conversado. Que nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre nuestra vida cada día y nos convenza de nuestra urgente necesidad de Él, de nuestro urgente arrepentimiento diariamente de nuestros pecados y que podamos volver a Él y que vivamos vidas agradecidas y que abundemos en frutos por nuestra conversión genuina, fe, amor y esperanza. Que esta nueva vida en Cristo rebose de amor para todos y que nuestra fe resplandezca y se afiance en la esperanza en Cristo Jesús. Que nuestras iglesias sean iglesias de Dios en Padre y en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados, tengamos una palabra de oración. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por usar a tu apóstol, a Pablo, para recibir tal revelación y escribirla a esta iglesia del ayer, del primer siglo, que seguirá siendo de gran bendición para nuestras iglesias de hoy. Gracias. Que tu amor rebose para cada uno de nosotros y que nuestras iglesias sean iglesias comprometidas con la verdad del Evangelio y que abundemos en amor fraternal los unos para los otros. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gozoso, complacido
muy emocionado por este mensaje. Esperen los siguientes mensajes, las siguientes entregas. Les esperamos en la iglesia local, en cada una de sus iglesias locales, particularmente los que están viendo que forman parte de la comunidad cristiana Los Cocuyos. Les espero en tanto pronto en nuestra reunión dominical, 10 de la mañana en nuestra iglesia local Comunidad Cristiana Los Cocuyos. También muchas gracias a los oyentes en Radio Dinámica 1490, en la www.radiodinámica.com.be/Caracas. Y que Dios les bendiga abundantemente.